número 3. Hechos, capítulo número 1, versículos del 1 al 3. Voy a dar lectura y de esta manera entonces iniciaremos también con nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 1, dice así la palabra de Dios, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos. Señor, estamos iniciando en esta noche un nuevo estudio de un libro, Señor, muy importante en tu palabra, como lo es el libro de los Hechos. Te ruego, Señor, que ahora nos ilumines a través de tu Santo Espíritu para poder comprender lo que tú, Señor, en tu buena mano quieres enseñarnos. Ayúdanos, Señor, como iglesia a caminar durante estos meses y quizá más de un año que tardemos, Señor, estudiando este libro. Danos las pautas, la sabiduría, la gracia, el entendimiento, la comprensión, el discernimiento, para poder, Señor, acomodar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Y también, Señor, ayúdanos, porque en este libro hay mucha enseñanza para la iglesia, ya que encontramos, Señor, que este libro habla acerca de la iglesia. Háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz, y para ello yo ruego que yo no sea un estorbo a lo que tú y solo tú puedes hacer, Señor. Bendice, Señor, la exposición de tu palabra. Dame de tu gracia y tu bendición, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar este estudio, que es el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, y para ello he propuesto en mi corazón, de hecho, el bosquejo que hice el día de hoy. Voy a tratar de estarlos compilando para que al finalizar este estudio, o más o menos voy a tratar cada unos 5 capítulos, podamos tener por escrito lo que vamos aprendiendo. Ahora, yo hice el bosquejo, yo he trabajado en todo esto, pero este tipo de bosquejos me cuesta un poco de trabajo a mí seguirlos, porque escribo mucho, escribir mucho, y así es de que si me pierdo, de todos modos se los voy a mandar para que si me perdí en algo, ya usted pueda seguirlo ahí en su casa. Pero vamos, por favor, Hechos. En primer lugar, de manera introductoria, el libro de los Hechos es el segundo de 2 tomos escritos por Lucas. Cuando nosotros estudiamos la bibliología, comprendemos que el Nuevo Testamento está inspirado en 27 libros que tenemos en estos libros que tenemos en el Nuevo Testamento. 2 de esos libros van a abarcar casi una tercera parte de todo el Nuevo Testamento. Para eso yo estudié y me di a la tarea, por ejemplo, a un dato que solamente anoté aquí, no lo tengo en mi bosquejo, pero la palabra, el Nuevo Testamento va a contener un aproximado en español de 184.600 palabras en el idioma español, de las cuales el libro de Lucas tiene 25.944 y el libro de Hechos tiene 24.250, que uniendo eso son 50.194 palabras que escribe o que son inspiradas por Dios y que va a escribir, en este caso, Lucas. Si nosotros nos damos cuenta, es casi una tercera parte de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento fue redactado o fue escrito, inspirado por Dios, insisto, por este hombre llamado Lucas. Lucas fue, aunque no fue un apóstol, cabe mencionar que Lucas no era un discípulo en los tiempos del Señor Jesucristo, es decir, que Lucas probablemente no era salvo aún en el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. No obstante,
Lucas fue uno de los santos hombres de Dios que Dios utilizó para dejarnos su palabra. Y es el único en todos los cerca de 40 escritores que encontramos que no fue judío. Lucas, dicen los estudiosos, que era una persona griega. Él nació, según algunos eruditos y también por alguna mención que tenemos en Hechos capítulo número 16, donde dice en el capítulo 16, versículo 6, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia y intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Aquí algunos eruditos piensan que este relato que se nos da aquí es porque en estas provincias allí estaba Lucas, quien había sido salvo, y cuando en el ministerio, en este caso en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, él escucha a Pablo y después él decide unirse a este equipo misionero que junto a Pablo y Silas ahora estaban predicando el evangelio. Y algunos eruditos piensan que Lucas era de estas regiones, de unas regiones de ahí cerca de Macedonia. Y por eso es que se piensa que este hombre llamado Lucas no era un judío, sino que él era un griego nacido en esas regiones. Y por eso es que en la mayoría de los eruditos o escritores, o aún aquellos que se encargaron de dejarnos los datos históricos en libros seculares en el primer siglo después de Cristo, estoy hablando, encontramos que la mayoría va a decir que Lucas no era una persona judía. Y por eso es que encontramos en los escritos de este hombre gentil, vamos a encontrar que son escritos que cualquier persona gentil podía entender. Podía esta persona que no era parte del pueblo judío entender lo que Lucas le está refiriendo. De hecho, se cree por el nombre, ahorita lo vamos a estudiar, pero Teófilo, se cree que también el mismo nombre es un nombre griego, que se cree que Lucas le está escribiendo a este hombre griego y le está dando a entender con mucha elocuencia todo lo que sucedió. Pero encontramos que Lucas entonces era un hombre no judío, sino gentil, que fue utilizado por Dios para dejarnos casi una tercera parte de todo el Nuevo Testamento. Lo escribió en 2 tomos. El primer tomo se llama el Evangelio de Lucas y el segundo tomo es el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos libros, cabe mencionar que son una manera en la cual Lucas va a presentar a un Dios perfecto y amoroso para todos los seres humanos. Cabe mencionar que Lucas fue uno de los compañeros de Pablo, y se cree que sus escritos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles, se escribieron entre los años 60 y 65 después de Cristo. Es decir, este libro, el Evangelio, se escribe alrededor del año 60 y el libro de Hechos de los Apóstoles se escribe alrededor del año 65, teniendo tal vez algunos años de diferencia entre un libro y otro. Pero veamos algunas características antes de llegar al libro de Hechos acerca de este hombre, de este discípulo llamado Lucas. Lucas, entonces, se cree que no es judío. Déjenme darles otro texto en la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 4, la palabra de Dios dice lo siguiente. Colosenses capítulo 4, versículo número 11. Leo desde el 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que soy
los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Aquí está dando una lista, está hablando desde el versículo 7, Pablo, acerca de varios hombres como son Tíquico, Onésimo, Aristarco, está dando el nombre de Jesús llamado Justo, y todos estos hombres que dice Pablo, estos son los únicos de la circuncisión de los cuales me están ayudando. Y después vamos a encontrar que en el versículo 12 va a hacer referencia a otro hombre que era griego llamado Epafras. Y más adelante en el versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y luego va a dar una lista de otros hombres que también son mencionados ahí, pero ¿qué relevancia tiene? Bueno, si nosotros estudiamos, está diciendo Pablo que está saludando y está dando nombres de algunos hermanos que son los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son judíos. No está hablando que son personas que prosélitas o son personas que se han cambiado al judaísmo. Está diciendo que ellos, al decir que ellos son los de la circuncisión, está hablando que ellos son judíos. Y cuando hace referencia a estos otros llamados a Epafras y a Lucas, por ejemplo, está diciendo, bueno, ellos son griegos, ellos no son parte de los de la circuncisión. Y este pasaje de la Escritura entonces nos da un argumento más o una solidificación más para nosotros entender que Lucas probablemente, o podemos nosotros decir que Lucas no era una persona judía, era probablemente griego, dicen los estudiosos, y también por el mismo nombre, Lucas es un nombre griego. Aparte de que Lucas no era judío, también encontramos que él era médico. En este versículo, ahí en Colosenses 4:14, dice, os saluda Lucas, el médico. Entonces, el oficio que tenía Lucas, la profesión que él desempeñaba, es que él era una persona, un médico. Podemos nosotros entenderlo y podemos verlo porque en la manera en la que, a diferencia de los escritos que tenemos en muchos otros escritores, como es Marcos, como lo es el mismo Evangelio de Juan, como lo son el libro de Apocalipsis y escritos que vieron otros escritores inspirados por Dios en el Nuevo Testamento, Lucas va a utilizar un griego que es un griego un tanto más elevado o más sofisticado. Su manera de escribir el libro de Lucas y el libro de Hechos para los lectores griegos era un griego más avanzado. Es decir, usaba palabras más rebombantes, palabras más elocuentes, una manera de escribir era un poco más en el sentido correcto de la expresión, un poco más culta, podemos decirlo. La razón es porque él era médico de profesión, era alguien que conocía. Y vamos a encontrar inclusive que Lucas nos va a presentar varios aspectos. Por ejemplo, en el último capítulo del libro de los Hechos, donde se nos narra aquel naufragio que vemos en los últimos capítulos de Hechos, cuando vemos ese naufragio que sucede, él empieza a utilizar inclusive palabras que no eran muy comunes. Por ejemplo, encontramos la palabra aligerar. Esa palabra es una palabra náutica, que cuando dice que ellos empezaron a aligerar la nave, esas palabras eran palabras náuticas. Cuando habla acerca de la embarcación y menciona palabras que no eran tan comunes, era porque su nivel de estudios o su manera de haber estudiado y de conocer la cultura y todo esto y la posibilidad que él tuvo de poder estudiar y ser un médico, pues tenía un tanto de conocimiento en muchas áreas. Es así que encontramos que Lucas entonces era una persona culta. Esto lo encontré en un comentario. Dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas es el libro que ha inspirado a muchos escritores musicales.
También en cuanto a figuras de arte o pinturas, muchas han sido tomadas del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, ahí encontramos el Magnificat de María. Encontramos también cantos que tenemos en la Escritura y por ejemplo, si usted ha escuchado el Aleluya de Händel o el Mesías de Händel, esas obras musicales fueron inspiradas por el Evangelio de Lucas. Es decir, encontramos en Lucas una persona muy culta. También podemos nosotros encontrar acerca de Lucas que Lucas fue un compañero o fue un misionero. Lucas fue un misionero. Vean lo que dice ahí en Hechos capítulo 16, una vez más, por favor, en el versículo número 11. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Note esto, que aquí en este caso Lucas va a estar hablando en primera persona, va a estar diciendo fuimos, venimos. En este caso dice en el versículo 11 vinimos. En el versículo 12 al final dice estuvimos. En el versículo 13 dice salimos. ¿Qué quiere decir? Estas menciones aquí en el libro de Hechos, a partir de este capítulo vamos a encontrar que allí es una mención que va a dar Lucas en primera persona. Él va a estar hablando ya cómo está involucrado y va a decir: nosotros fuimos, nosotros estuvimos ahí, nosotros hicimos esto, nosotros. Estas son las primeras menciones que tenemos, y los capítulos anteriores no se van a mencionar ahí. ¿Por qué? Porque Lucas todavía no era parte del equipo misionero de Pablo. Pablo lo llamó, o más bien Lucas se agregó al equipo misionero en este segundo viaje misionero que inicia al final del capítulo 15, al principio del capítulo número 16, y allí es cuando Lucas se convierte no tan solamente en un médico, sino ahora también es un misionero. Dice, por ejemplo, en el capítulo 27, y esta es toda la narrativa, porque está hablando de cómo es que Lucas estuvo involucrado. En el capítulo 27 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Ahora note esto: en el viaje que Pablo está siendo llevado en su apelación al César, y cuando Pablo está siendo llevado por los soldados para poder ir a Roma, ¿quién estaba allí? Bueno, estaba allí Lucas, porque él está diciendo habíamos de navegar. En el capítulo 27 versículo 2 dice embarcándonos. Es decir, está hablando en primera persona. En el versículo 3 dice al otro día llegamos a Sidón. ¿Qué es lo que encontramos allí? Que Lucas está involucrado. Y ahí también podemos nosotros entender algo, y esto es aplicativo, amados hermanos. Qué bendiciones desde que Lucas comenzó en su viaje misionero a apoyar a Pablo. Ahora, ¿alguien sabe cuántos viajes misioneros hizo Pablo? No es difícil. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo que tenemos registrados en el libro de Hechos? 3 viajes misioneros. Y encontramos algunos dicen que hubo hasta un tipo de 4º viaje misionero cuando es llevado a Roma, porque termina el libro que él alquiló una casa por 2 años y estuvo predicando. Bueno, no lo consideraremos, pero consideraremos que él hizo 3 viajes misioneros. Encontramos que ya cuando apela Pablo al César, va a Roma y está ya predicando, vamos a encontrar que allí estaba Lucas. Y encontramos que Lucas fue uno de los misioneros que fue fiel a su llamado y que cumplió el llamamiento que Dios le daba. Y vamos a encontrar que fue tanta su fidelidad que en la última epístola que tenemos escrita por el apóstol Pablo
vamos a segunda a Timoteo, capítulo número 4, vamos a encontrar que se hace una mención acerca de este hombre llamado Lucas. En 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Note qué importante, allí encontramos la fidelidad. Ahí encontramos que usted cree que Lucas tuvo problemas, circunstancias difíciles, sí, pero encontramos que él fue un hombre fiel. Encontramos que Lucas fue un hombre que, a pesar de haber pasado muchas, ¿se acuerdan la narrativa que da Pablo cuando está en el viaje misionero, en el viaje rumbo a Roma, y que quedan hasta, viene uno llamado Euroclidón, ¿cómo se llama? Un huracán llamado Euroclidón, y viene y azota la nave, y todos pensaron que ya se iban a morir y todo eso? ¿Saben quién estaba allí? Estaba Lucas. En todo lo que Pablo vivió a partir de su segundo viaje misionero hasta la muerte de Pablo, ahí estuvo Lucas. Encontramos, y eso es también importante, hermanos, encontramos que los discípulos regularmente eran discípulos, obviamente todos del Señor Jesucristo. Pero encontramos que en la palabra de Dios encontramos que Pablo tenía muchas personas que trabajaban también para él, le ayudaban, le apoyaban. En el viaje misionero, mire qué bendición es, por ejemplo, para un misionero tener a un médico. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas hay enfermedades. ¿Se acuerdan que después de que llegan en ese mismo viaje, que están, la nave casi se derrumba y todo eso, y llegan por fin a una isla y están ahí, hacen una fogata los de la ciudad y los reciben allí, y Pablo va a recoger unas ramas para ponerle a la fogata, y se acuerdan que viene una serpiente y le pica a Pablo. Cuando los ven los nativos dicen: no, esto definitivamente sí era una persona mala, porque le ha alcanzado su maldad. Y cuando vieron que no se caía, no se hinchaba, no se moría, entonces cambian de opinión y dicen: no, es que este es un Dios, les dicen así. Y lo que sucede ahí, vamos a encontrar qué bendición es, que yo creo que Pablo fue y le dijo a Lucas: oye, mira, ven porque una serpiente. Y de alguna manera, pues Lucas, siendo médico, le apoyó, le sirvió. Y eso, hermanos, es la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos dones y talentos que podemos utilizar para la obra de Dios. Podemos utilizar para el servicio de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y encontramos, hermanos, aquí una de las virtudes de Lucas. Lucas fue alguien que estuvo ahí para apoyar siempre al apóstol Pablo. Lo encadenaron, lo encarcelaron, y en mucho ahí estaba él. Ahí estaba apoyando calladamente, y vamos a encontrar que quien escribe todas las narrativas de lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo fue Lucas. ¿Y cómo lo hizo? Pues en su mayoría, a partir del capítulo 16, vamos a encontrar que él, en primera persona, él va a narrar de manera vívida, de manera que él había experimentado todo ese compañerismo y todo lo que había vivido y lo que había oído y lo que había... él le tocó ver cosas tremendas. ¿Se acuerdan que en una ocasión se cae un muchachito que se llamaba Eutico? Y este muchacho, en Hechos capítulo 20, no vamos a ir ahí, pero en Hechos 20 se nos narra y todo eso. ¿Saben quién estuvo ahí? Pues estaba Lucas. Probablemente el primero que pudo haber llegado ahí cuando se cayó Eutico era Lucas, porque era médico y quería ver, pero Pablo llegó y se puso sobre Eutico, y con el poder de Dios se dio cuenta. ¿Sabe? Ahí encontramos que Lucas era una persona entonces que fue fiel. Hermano, ¿cuán necesario es para nosotros ser fieles a Dios? Y aquí encontramos algo. Gran parte de
del conocimiento que fue adquiriendo este hombre llamado Lucas. Lo vamos a ver en un momento porque nos va a hablar acerca de un tratado, de hecho de 2 tratados. Y gran parte de lo que él fue aprendiendo, conociendo, fue por esas conversaciones que tuvo con aquel que se convirtió en su maestro. Este era Pablo. Y Pablo le narró, le dijo, le contó su conversión, le ha de haber contado cómo estuvo con el Señor, cómo él conoció al Señor. Y Pablo lo ha de haber instruido, era el maestro. Y vamos a ver que cuando Pablo ya está por ser sacrificado y escribe su última carta inspirada por Dios, dice: solo Lucas está conmigo. Qué importante, hermano. Una de las cosas que debemos hacer es ser fieles también a nuestros maestros. En el sentido correcto de la palabra. Hermano, usted y yo debemos dar gracias a Dios por los maestros que tenemos, de la palabra de Dios, de la Biblia. Y aquí vamos a ver cómo Lucas estuvo ahí para ayudar, apoyar, para servir. Y yo creo, hermano, ese es un fundamento muy importante para la vida de la iglesia. La obra misionera no la iba a hacer solo Pablo, necesitaba un equipo. Y él nos va a narrar, y estamos viendo solo de Lucas, pero sería bueno algún día echar mano de la Biblia y ver cuántos colaboradores tenía. Tenía muchísimos colaboradores. En Filemón, vamos a encontrar que se nos habla en el versículo número 24, dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas son mis colaboradores. Lucas era un colaborador de Pablo, era alguien que no se nos dice que fuera un predicador. Yo creo que era alguien que alcanzaba almas para el Señor, pero no se nos dice que Lucas era el que predicaba, pero ahí estaba. Que se ocupaba algo, ahí estaba. Y miren hermanos, no todos tenemos la dicha de poder predicar. Pero la iglesia necesita de hermanos que estén allí, que apoyen, que sirvan, que sean colaboradores, que estén dispuestos a ensuciarse las manos. Recuerdo en una ocasión fuimos a hacer un viaje misionero y íbamos con el pastor Verdugo, y íbamos varios jóvenes ahí y todo, y fuimos a un lugar allá en Baja California Sur. Estábamos ahí y era un lugar muy rústico, pero ahí había mucho lodo y todo eso. Y después íbamos a pasar al lugar para donde se iba a predicar y todo, pero resulta que había un montón de lodo allí. Y había un muchachito ahí, un joven, de ahí, de la iglesia, que era bien aventado y bien así, siempre dispuesto para trabajar y todo. Recuerdo que estaba el pastor Verdugo, y el pastor Verdugo ya iba a pasar y había mucho lodo y estaba viendo por dónde paso. Y este muchacho, sin pensarla, le dijo: pastor, súbase acá. Y lo agarró de capucha y lo agarró así de caballito al pastor Verdugo y lo pasó nada más. Y caes. Y dijo: yo me puedo ensuciar, pero usted no se puede ensuciar porque usted va a predicar. Y todos los que íbamos a predicar, y yo me colé ahí, nos cargó y nos pasó, pues ya se había ensuciado. Y miren, hermano, usted y yo podemos notar algo gracioso en esa historia, pero déjenme decirle algo. Siempre hace falta quien se ensucie para poder ayudar en la obra de Dios. Hay hermanos que a veces se pierden los cultos, pero están sirviendo. Hay hermanos que calladamente, de una u otra manera, están así, no se mencionan, no se dice: no, pues es que es el predicador o la tremenda maestra, no, pero están calladamente sirviendo. ¿Sabes qué? ¿Cómo hacen falta Lucas en la iglesia? Colaboradores y colaboradores fieles. El ministerio de Pablo, amados hermanos, es un ministerio muy fructífero, pero ¿cómo fue fructífero? Yo creo que mucho en base a los colaboradores que él tuvo. Pablo fue un tremendo hombre de Dios, tremenda influencia,
Uno de los hombres con más influencia en el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, es Pablo. Pero detrás de él hubo hombres como Lucas. Ahí que estaban, y que estaban ahí. Él se dedicó también a escribir. Y yo creo que tenía muchos escritos que veía algo y quería escribir. Y yo creo que se quedó ahí como Juan, y diciendo, ay, quisiera escribir más y más y más. Pero lo que escribió casi abarca una tercera parte de todo el Nuevo Testamento. Noten la importancia y la relevancia. Predicó, encontramos algún pasaje en el cual haya levantado sus manos y haya hecho callar a la multitud, y Lucas predicar, no lo vemos ahí, pero calladamente fue un colaborador fiel. ¿Qué tipo de colaborador es usted? ¿Qué tipo de colaborador es usted en la obra de Dios? Ahora usted va a decir, pero usted no es Pablo, y debemos decirle algo, está usted en lo correcto. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que debemos colaborar, debemos ayudar, debemos apoyar. A los siervos de Dios, hermanos, yo creo que debemos apoyarlos, ayudarles. A los misioneros debemos ayudarles, apoyarles. Hacer que su trabajo sea más fácil, más llevadero para ellos, que no estén preocupados, acongojados, apoyarles. Hay un pastor en Estados Unidos que escuché una predicación de él hace tiempo, un predicador allá en Carolina del Norte, y él estaba predicando y dice, y digo con mucha cautela esto, porque no quiero que se tome a mal, pero él dijo que se acercaron algunos jóvenes ahí de su iglesia y lo vieron que estaba él lavando su camioneta, y le dijeron, pastor, mire, usted vaya a estudiar y déjenos a nosotros hacer esta tarea. Esto sí lo podemos hacer nosotros. Ahora, no estoy diciendo que deben lavar mi camioneta o algo así. Estoy diciendo que lo que se debe hacer es buscar que los siervos de Dios podamos entre todos hacer la obra que corresponde a la obra de Dios. Porque esa es una bendición. Aquí encontramos a este hombre llamado Lucas, entonces, que es un colaborador, y es un colaborador fiel. Ahora, debemos regresar y vamos a Hechos, por favor, una vez más, y ya encontramos entonces algunas características de Lucas, quien es el escritor. Pero ahora, versículo 1 dice, en el primer tratado. Así comienza el libro de Lucas, en el primer tratado. Ahora, reitero, este es el segundo de dos tomos, de dos tratados que escribió el evangelista Lucas, o el discípulo llamado Lucas. Vamos a Lucas capítulo número 1, por favor, y no pierda ahí Hechos 1, y vamos solamente a ver algunas características allí. Primero debo definir qué es un tratado. Un tratado es una obra escrita que aborda un tema específico de manera extensa y sistemática. Eso es un tratado. Un tratado es una obra escrita que aborda un tema específico de manera extensa y sistemática. Eso es un tratado. También un tratado suelen ser obras extensas y profundas con un enfoque detallado y riguroso. Aquí en el libro de Hechos dice en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? Bueno, el Evangelio de Lucas. En el capítulo 1, versículo 1 de Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está hablando de Pablo, está hablando de Pedro probablemente, y de los apóstoles, porque esas eran las características de ellos. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado, note esto, este es un tratado, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Note que está dando un tratado, y que es un tratado, pues no es algo en lo cual va a ser una obra extensa y profunda con un enfoque detallado y riguroso. En este caso, entonces, nos está diciendo que el Evangelio de Lucas es esto. Ahora, cabe mencionar que Lucas no fue un testigo presencial en la vida de Cristo.
Lucas no fue un testigo presencial en la vida de Cristo. Sin embargo, él investigó diligentemente las cosas ciertísimas que sucedieron. Es decir, él se encargó de investigar y andar preguntando y andar indagando y andar escribiendo y notar que esto iba con esto y aquello con lo otro. Y Lucas se encargó de dejarnos lo que se conoce como 2 tratados. Es decir, 2 escritos extensos, 2 obras literarias que nos ha dejado y que más allá que la literatura fueron inspirados por Dios. Por eso es que, a diferencia de muchos otros libros, noten Lucas, por favor, Lucas capítulo número 1. Lucas capítulo número 1, ¿cuántos versículos tiene? ¿Cuántos versículos tiene? Lleguen ahí, por favor. 80 versículos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, no sé, en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo número 1 tiene casi la mitad, 45. Pero vamos a ir viendo que se van reduciendo. El capítulo 2 tiene 28 y luego así. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Lucas es tratando de demostrar de manera clara y fidedigna y a través de mucha investigación dejarnos estos tratados. Ahora, yo creo que más importante que eso fue la inspiración verbal y plenaria de Dios, porque Dios lo dejó, palabra por palabra, Dios no lo dejó. Pero Lucas entonces fue el escritor de estos 2 tratados, y comienza el libro de Hechos diciendo en el primer tratado, y luego continuamos, Hechos 1. Luego aparece este nombre, O Teófilo. Notemos que ambos libros fueron escritos por Lucas, tienen el mismo remitente, que es un hombre llamado Teófilo. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, es decir, los escritos en su totalidad de Lucas, fueron dados para este hombre llamado Teófilo. El nombre Teófilo quiere decir amigo de Dios o amante de Dios. Y según se cree, este personaje era una persona influyente y quizá un nuevo creyente o alguien que quería saber mucho más de Jesús. Porque en Lucas capítulo número 1, la expresión que se utiliza allí en Lucas 1, versículo número 3, dice lo siguiente, Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, ya tenía una instrucción, ya había sido él enseñado. Algunos dicen que ya era creyente, algunos dicen no era creyente, era probablemente alguien que quería conocer para ser salvo. Bueno, no lo sabemos, sencillamente sabemos que su nombre significa un amigo de Dios o un amante de Dios, y está haciendo referencia o en el primer tratado, o Teófilo. No sabemos más de este hombre, no se nos dice más acerca de lo que sucede en la vida de este hombre. Sencillamente el libro de Hechos comienza diciendo en el primer tratado, o Teófilo. Y luego dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es ahí que encontramos que el primer tratado nos va a hablar de lo siguiente. En primer lugar, nos habló acerca de las cosas que antecedieron al nacimiento del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 80, nos habla acerca de todo lo que antecedió al nacimiento de Cristo. Luego nos va a hablar acerca de su nacimiento, en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Luego es el único evangelio que nos va a narrar lo que sucedió con Jesús a la edad de 12 años, en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. También ahí nos va a narrar en ese evangelio, en ese tratado, cómo Jesús comenzó su ministerio, Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 30. Nos va a narrar sus milagros, sus enseñanzas y su vida, en Lucas capítulo 4 del 31 hasta el capítulo 26, versículo número 46.
En el capítulo 22 nos va a narrar su muerte, en el capítulo 24 nos va a narrar su resurrección y al final del Evangelio nos va a narrar su ascensión. Es decir, nos va a dar los aspectos importantes de la vida del Señor Jesucristo. Eso es el tratado, el primer tratado. Este segundo tratado, que es lo que vamos a estar estudiando, nos va a hablar de la continuidad de la obra salvadora de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Es decir, en el primer tratado nos narra todo lo que Cristo hizo hasta su ascensión. En este segundo tratado va a continuar esto y nos va a narrar, va a iniciar hablando de su ascensión y después nos va a dar el origen o las situaciones o lo que conlleva en que la obra de Cristo no terminó con el ministerio de Cristo, sino que esto va a seguir, y eso es importante, porque es bueno saber que la obra de Cristo sigue hasta nuestros días, y saber que Dios sigue salvando, y que sigue pastoreando a su iglesia, y lo hará hasta que se cumpla la promesa de su advenimiento. Es decir, el segundo tratado de Lucas va a dar una extensión de todo lo que después del ministerio terrenal de Cristo, la obra que Él va a seguir haciendo. Y nos va a narrar los primeros años de la vida de la iglesia. Se cree que es los 30 años de la vida de la iglesia, el libro de Hechos. Es una narrativa de 30 años que tenemos aquí descrita. Y encontramos que se nos va a narrar cómo es que, aunque el Señor dio su vida, su obra sigue. Este segundo tratado, que es lo que estudiaremos en el libro de los Hechos, entonces es un tratado que nos habla de la continuidad de la obra de Cristo. Hermano, que es que Cristo no ha terminado su obra. ¿Y sabe qué? Eso es una bendición. Y ahí déjenme aplicar brevemente algo. Lucas era griego y estos escritos lo podía entender cualquier persona. Este libro de Hechos que estudiaremos la siguiente semana con el favor de Dios, vamos a ver que se va a enfocar en su versículo principal, que es Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder, eso es cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es el inicio del libro de Hechos. Y luego dice: y me seréis testigos en Jerusalén, los primeros capítulos de Hechos. Luego dice: en toda Judea, los siguientes capítulos. Luego dice: en Samaria, va un poquito más adelante, los mismos capítulos del libro. Y luego dice: hasta lo último de la tierra, a partir del capítulo 11 en adelante. Y vamos a encontrar que este patrón que tenemos en este solo versículo es un resumen de todo el libro, porque nos va a ir diciendo todo lo que va sucediendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que este tratado es algo en lo cual el Señor sigue trabajando hasta nuestros días. Es la obra de la iglesia. Usted y yo, amados hermanos, debemos saber que somos parte de esta obra que el Señor sigue haciendo. El Señor sigue salvando a los perdidos, sigue alcanzando a los perdidos, sigue haciendo la obra a través de la iglesia, y el Señor sigue haciendo lo que Él dijo que haría. Y este tratado nos narra acerca de eso. Entonces, podemos nosotros concluir sabiendo que el libro de los Hechos es el libro que nos cuenta la historia de la iglesia y el futuro de la iglesia. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para poder estudiarlo. La siguiente semana también va a ser un poco de manera introductoria continuando con esto, pero hemos aprendido algunas cosas interesantes el día de hoy. Que Dios nos ayude y nos siga bendiciendo. Vamos a orar. Señor, te damos, Señor, muchas gracias porque tú eres en todos los sentidos el que has inspirado, Señor, tu palabra para dejárnoslas a nosotros y en nuestro idioma. Gracias te damos porque podemos leerla y podemos aprender de ella a través de la lectura. Podemos conocerte a ti, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que ahora nos des sabiduría, discernimiento, y que tu gracia sea sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder
en este estudio aprender mucho más y más de ti, Señor. Que tu buena mano, tu bendición sea sobre nosotros en este estudio y ayúdanos a poder no tan solamente conocer datos, sino también aplicar aspectos importantes para nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Amén.